Soy la mala por decirle a mi padre y a su novia que o rompan o me dejen en paz. Todo comenzó cuando quedé embarazada. Este es mi primer bebé con mi esposo y será el primer nieto en ambos lados de la familia, así que todos estamos emocionados. Pero la novia de mi padre, Laura, se ha vuelto extremadamente intensa al punto de hacerme sentir abrumada e incómoda. Mi padre sale con Laura, una mujer más joven que abiertamente quiere tener hijos. Él ya tiene 3 hijos adultos, incluyéndome a mí, y también abiertamente no quiere más. Hace unos 4 años, decidieron esperar un tiempo para ver si alguno cambiaba de opinión, de lo contrario, romperían. Yo le dije a mi padre que era una mala idea, pero él no me hizo caso. Y eso me preocupaba desde el principio, sabiendo lo incompatible que son en este tema fundamental. Laura empezó a llamarme casi todos los días con sugerencias de nombres o consejos de crianza no solicitados. Cada vez que le contaba a ella y a mi padre sobre algo que planeaba para mi bebé, como comprar un coche o decorar la habitación, ella inmediatamente explicaba qué haría o compraría ella en su lugar, como si sus ideas fueran superiores. Por ejemplo, preguntaba frecuentemente si tendría niño o niña porque, según ella, tenía listas de compras diferentes para ambos. Sabemos el sexo y el nombre, pero decidimos no anunciarlos hasta después del nacimiento. Esto me hacía sentir invadida, como si mi embarazo fuera un proyecto comunitario en lugar de algo personal mío y de mi esposo. Un ejemplo concreto que me frustró profundamente ocurrió el mes pasado. Mi padre ofreció comprarme un coche de bebé, pero Laura lo convirtió en su regalo y cambió mi pedido por una versión más cara que no se adaptaba a mis necesidades, basándose en su investigación. No pude devolverlo, pero lo vendí a una amiga y compré el que realmente quería. Esto me demostró que ella no intentaba ayudarme, sino imponer sus preferencias, y me sentí ignorada y menospreciada en mis propias decisiones como madre. El sábado pasado, pasé por la casa de mi padre para recoger algunas de mis cosas viejas que guardaba allí. Cuando llegué, él y Laura estaban en medio de una acalorada discusión. Al verme, dijeron que el tema tenía que ver con mi bebé, así que me explicaron. Laura quería que convirtieran la habitación de invitados o la oficina en casa en una guardería completa, para facilitar que cuidaran a mi hijo en el futuro. Mi padre no quería deshacerse de ninguno de esos espacios, lo que provocó la pelea. Escuchar esto me tomó por sorpresa y aumentó mi ansiedad, ya que nunca había considerado que necesitaran una guardería. Intenté ser educada al principio, respirando hondo para mantener la calma. Les dije claramente que no planeaba que cuidaran a mi bebé, y que probablemente no usaría su guardería hipotética cuando había una perfectamente buena en mi propia casa. Pero Laura insistió, diciendo con voz emocionada que habían esperado tanto tiempo para que finalmente hubiera un bebé en la familia y que quería pasar el mayor tiempo posible con mi hijo. Sus palabras sonaron desesperadas y poco realistas, haciendo que mi paciencia se agotara por completo. Perdí la paciencia en ese momento, sintiendo una oleada de frustración acumulada. Les dije que entendía que no estaban de acuerdo en tener un bebé, pero que ese no era mi problema. Así que, con firmeza, les dije que o rompieran o me dejaran en paz, porque ya estaba harta de lidiar con esta situación. Mis palabras salieron más duras de lo planeado, pero reflejaban mi cansancio genuino después de meses de intrusión constante. Al día siguiente, mi padre me llamó por teléfono. Dijo que entendía mi frustración y que estaba de acuerdo en que Laura había ido demasiado lejos, pero argumentó que ella solo estaba emocionada y tratando de ayudarme, y que yo estaba siendo grosera al negarlo tan firmemente. Él estaba especialmente molesto porque, en su opinión, su relación no era asunto mío, y no tenía derecho a comentar sobre ello. Escuchar esto me dejó con sentimientos encontrados. Por un lado, quería apoyar a mi padre, pero por otro, sentía que mis límites no eran respetados. Mi esposo está completamente de mi lado, diciendo que mis preocupaciones son válidas y que Laura ha sobrepasado los límites. Mi hermano también me apoya, compartiendo su inquietud por el comportamiento de Laura. Mi hermana, sin embargo, se mantiene neutral, lo que a veces me hace cuestionar si estoy exagerando. Cuanto más reflexiono, más mixtos se vuelven mis sentimientos, balanceándome entre la culpa por haber sido dura y la certeza de que necesito proteger mi espacio y el de mi bebé. Después de publicar mi historia en Reddit y leer los comentarios, tomé tiempo para reflexionar con una cabeza más clara. Me di cuenta de que, aunque lidiar con Laura era agotador, sabía cómo manejarlo ignorando llamadas o silenciando mensajes. El verdadero problema era que la situación había escalado al punto donde consideré bloquearla,
algo que solo he hecho con 3 personas antes por comportamientos mucho peores. Esto me asustó, porque valoró mucho las relaciones y solo cortó lazos como último recurso. Y ver que llegaba a este punto me hizo entender la gravedad. No me importa qué decisiones tomen mi padre y Laura sobre su relación. Sé que si estuviera en su lugar, rompería por la incompatibilidad, pero no es mi lugar decírselo. Son adultos que deberían saber lo que hacen. Sin embargo, sea lo que sea que elijan, no puedo permitir que afecte a mi hijo y a mí. Cuando le dije a mi padre que ya estaba harta, lo dije en serio. Y decidí que era hora de establecer límites claros y firmes para mi propia paz mental. Mi padre y yo almorzamos juntos un martes y aproveché para sacar el tema. Lo primero que le dije fue que, de ahora en adelante, no compartiría ninguna información sobre mi embarazo con Laura. Y después de dar a luz, ella no cuidaría ni se quedaría sola con mi bebé en ningún momento, ni debería esperar obtener más fotos o información de la que él recibiera. Mis palabras fueron directas, dejando poco espacio para argumentos, porque necesitaba que entendiera que esto no era negociable. Mi padre no estaba feliz con eso. Su rostro se nubló de desaprobación. Inmediatamente intentó convertir la conversación en una discusión sobre cómo, según él, no me gusta Laura y actúo demasiado fría con ella. Le recordé que eso no es cierto y que esta no era la primera vez que teníamos esta charla. Él siempre ha odiado que no seamos cercanas, pero eso no justifica su intrusión. Me sentí frustrada porque, una vez más, estaba desviando el foco de lo realmente importante: mis límites. Una vez aclarado eso, le dije a mi padre que, por mucho que no me importe lo que él decida hacer, sus problemas de relación se han derramado en mi vida y la de mi bebé, así que sí tengo derecho a comentar sobre ello. Le expliqué que sus disputas, como la de la guardería, me afectaban directamente, creando estrés innecesario durante mi embarazo. Esta fue mi manera de reafirmar que mi bienestar y el de mi hijo son prioritarios, sin importar sus dinámicas de pareja. Continué diciéndole que necesita entender que, incluso si cambia de opinión sobre tener hijos algún día, él no tiene una fecha límite real para resolverlo. Pero Laura tiene 40 años y claramente quiere hijos. Como mínimo, necesitan tener una conversación real sobre lo que ambos quieren y decidir cómo proceder, sin ambigüedades. Pero sea lo que sea que elijan, ella no obtendrá su dosis de maternidad a través de mi hijo, porque mi bebé no es un consuelo para sus sueños incumplidos. Mis palabras salieron con una mezcla de preocupación y firmeza, esperando que entendiera la urgencia. Mi padre finalmente estuvo de acuerdo conmigo al final de la comida, asintiendo con la cabeza. Dijo que hablaría con Laura sobre esto, pero no espero escuchar más al respecto pronto, conociendo su tendencia a posponer conversaciones difíciles. Además, me prometió que no habría planes para una guardería en su casa, algo que él tampoco quería, así que fue fácil llegar a ese acuerdo. Al salir del restaurante, me sentí un poco aliviada, pero aún escéptica sobre si las cosas realmente cambiarían. No voy a mentir, no creo que esto termine bien para ellos. Si eligen quedarse juntos, al menos uno de ellos terminará infeliz, resentido por sacrificar sus deseos. Pero como le dije a mi padre, ya terminé. Ellos no son mi problema más. Mi única preocupación de ahora en adelante será asegurarme de que mi bebé esté seguro y feliz, libre del drama que han creado. Esta decisión me dio una sensación de control que había estado extrañando durante meses. Para reforzar mi seguridad, nadie, excepto mi esposo y yo, tiene llave de nuestro apartamento. Vivimos en un edificio con buena seguridad, incluyendo portero y cámaras, lo que hace imposible que alguien aparezca sin avisar. Además, el hospital donde daré a luz ya sabe que no queremos visitas, aunque mi esposo y yo consideramos hacer excepciones para nuestras madres. Si lo hacemos, lo planificaremos cuidadosamente. Estas medidas me tranquilizan, sabiendo que puedo proteger mi espacio durante este tiempo vulnerable. Mi padre habló con Laura en agosto, como prometió, y me dijo que ella le había dicho que entendía mis límites. Desde mi perspectiva no parecía genuino, pero al menos dejó de llamarme y enviarme mensajes constantes. En ese punto estaba tan embarazada y cansada que tomé eso como una victoria pequeña, respirando aliviada por el silencio temporal. No escuché mucho sobre ellos en las semanas siguientes, pero mi tía me contó que habían comenzado a tener problemas nuevamente, lo que no me sorprendió dado su historial. Mi hija nació en noviembre, un momento de pura alegría para mi esposo y para mí. Originalmente no queríamos visitas en el hospital, pero terminamos decidiendo hacer excepciones para ambas nuestras madres, permitiéndoles conocer a la bebé brevemente. Nadie más vino,
manteniendo la intimidad que deseábamos. Un par de días después de llevar a nuestra hija a casa, mi padre y Laura vinieron a visitarla, marcando el primer encuentro que me puso nerviosa por anticipado. Laura vio a mi hija 2 veces, y fue difícil lidiar con ella en ambas visitas. Quería cargarla todo el tiempo, vacilando cuando le pedía que me la devolviera. Insistía en tomar fotos cada 30 segundos, como si estuviera documentando su propia experiencia. Durante la primera visita, pidió cambiarle el pañal, pero lo rechacé firmemente, diciendo que yo lo haría. Su comportamiento me hizo sentir incómoda, como si estuviera tratando de apropiarse de momentos que me pertenecían a mí como madre. En la segunda visita dije que necesitaba algo de la farmacia, solo como una excusa para un descanso. Laura inmediatamente intentó convencerme de que la dejara cuidar a mi bebé mientras mi padre y yo íbamos a buscarlo. Dije que no era urgente y que le pediría a mi esposo que lo trajera de camino a casa, evitando dejar a mi hija con alguien en quien no confío completamente. Esta oferta me confirmó que todavía no entendía mis límites, aumentando mi determinación de mantenerla a distancia. 2 semanas después de esa segunda visita, mi padre y Laura rompieron a principios de diciembre. No obtuve detalles hasta justo antes de Navidad, porque mi padre solo me habló un poco al respecto, pero le contó todo a mi tía, y ella me dio la mayor parte de la información. Aprecié que me mantuvieran al margen, como había pedido, pero la curiosidad me llevó a preguntar, queriendo entender cómo terminó todo después de tanto tiempo. Según mi tía, empezaron a pelear alrededor de septiembre porque Laura había comprado algunas cosas para bebé en secreto: una silla alta, kits de seguridad para bebés, pañales y un libro de recuerdos para bebés. Lo que más me alarmó fue que ya había llenado ese libro con mi información personal, como nuestros nombres y el árbol familiar, y la última foto de ultrasonido que le envié a mi padre. Ella dijo que planeaba usarlo para convencerme de que la dejara cuidar al bebé, y mi padre cree que también era un intento de persuadirlo para instalar una guardería de nuevo. Escuchar esto me dejó helada, preguntándome hasta dónde hubiera llegado. Mi tía también me contó que aparentemente rompieron por aproximadamente una semana en 2024, cuando me comprometí, porque Laura usó eso como excusa para presionar a mi padre para que tuvieran hijos. Según él, volvieron juntos porque se amaban demasiado para renunciar a su relación, a pesar de la incompatibilidad. En mi boda más tarde ese año, Laura le dijo a mi tía que no podía esperar a que yo tuviera un bebé, lo que ahora veo como una señal temprana de su obsesión. Esta revelación me hizo reflexionar sobre cuánto tiempo arrastraron este problema, causando dolor innecesario. La ruptura real se arrastró por tanto tiempo porque, según mi padre, ninguna de sus peleas llegaba a ninguna parte. Siempre seguía el mismo patrón. Ella decía que quería un hijo. Él decía que no, discutían acaloradamente. Luego se quedaban en silencio unos minutos y cambiaban de tema. Conociendo a mi padre, no me sorprende. Él es terrible para terminar las cosas, y Laura parece haber sido igual de reacia a dejar ir. Esta dinámica tóxica solo prolongó su infelicidad mutua. Como una semana después de la segunda vez que visitaron a mi hija, mi padre y Laura intentaron invitarnos a su casa, pero ya teníamos planes con amigos. Fue en ese momento, según mi tía, cuando Laura finalmente aceptó la realidad. No solo yo no estaba dispuesta a dejarla sola con mi hija, sino que tampoco vería a mi bebé con la frecuencia que ella deseaba. Esta aceptación la llevó a darse cuenta de que su fantasía de ser una figura materna a través de mi hijo nunca se materializaría. Rompieron para siempre unos días después en un acuerdo silencioso y agridulce. No he escuchado mucho de la ahora exnovia de mi padre desde la ruptura. Alrededor de Navidad intentó contactarme para pedirme fotos de mi hija, probablemente por nostalgia o desesperación. Eso fue cuando finalmente la bloqueé en todas mis redes y teléfono, cortando el último hilo de conexión. Fue un acto liberador, sabiendo que ya no tendría que lidiar con sus intrusiones. Desde entonces el silencio ha sido una bendición, permitiéndome concentrarme en mi familia sin distracciones. Mi relación con mi padre también ha mejorado, volviéndose un poco menos agotadora de lo usual. Sin la presión constante de Laura y sus dramas, nuestras conversaciones son más livianas y genuinas, centradas en su papel como abuelo en lugar de sus problemas de pareja. Él ha respetado mis límites, visitando ocasionalmente sin expectativas excesivas, lo que aprecio profundamente. Este cambio me da esperanza de que podamos reconstruir una conexión más sana,
basada en el respeto mutuo y el amor por mi hija. Pero la mejor parte de todo esto es que no me enteré de ningún detalle de su ruptura hasta después de que todo terminó. Mi solicitud de que me dejaran en paz fue respetada al fin y no tuve que seguir ese drama agotador mientras estaba embarazada o en los primeros meses de maternidad. Esto me permitió disfrutar de mi embarazo y del nacimiento de mi hija con paz mental, algo que valoro infinitamente más que cualquier discusión o conflicto. El libro de recuerdos para bebés que Laura llenó me asustó un poco. No voy a mentir. ¿Por qué alguien llenaría un libro de recuerdos para un bebé que no es suyo? No creo que haya escrito información sensible como números de seguro social, solo cosas básicas como nuestros nombres, el árbol familiar y mi fecha de parto, típico de esos libros. Pero aún así, es inquietante pensar en la profundidad de su fantasía, donde mi hija era una pieza central en su sueño de maternidad. Esto refuerza mi decisión de mantenerla alejada por la seguridad emocional de todos. Terminaré mi licencia de maternidad en marzo, así que por ahora estoy dedicando cada día a conocer a mi hija, observando sus pequeños gestos y aprendiendo a ser madre. Ni siquiera puedo comenzar a describir cuánto amo a esta niña. A veces me abrumo solo de pensarlo, llorando de felicidad en momentos silenciosos. Esta experiencia me ha enseñado a defender lo que es mío con firmeza, sin culpa. Nuevamente, gracias a todos por su apoyo. Esta es mi última actualización, cerrando este capítulo con alivio y esperanza para el futuro.